La participación de Estados Unidos en la Revolución iraní de 1979 en historia, intervención y consecuencias. La Revolución iraní de 1979 transformó radicalmente la geopolítica del Medio Oriente y la relación entre Irán y el mundo occidental, especialmente Estados Unidos. Para comprender cómo se gestó esta revolución y cuál fue el papel que jugó Estados Unidos en su desarrollo, debemos viajar a décadas anteriores, revisar tratados, golpes de Estado, políticas económicas y las profundas contradicciones entre las aspiraciones del pueblo iraní y las estrategias geopolíticas de Washington, desde su apoyo al Shah Mohammad Reza Pahlavi hasta su desconcierto e impotencia frente al ascenso del Ayatollah Khomeini y la instauración de la República Islámica. No se trata solo de una historia de espionaje, diplomacia y petróleo, sino también de traiciones percibidas, errores de cálculo y consecuencias duraderas. Este relato profundiza en la historia de la participación estadounidense en los asuntos iraníes. 1. Irán. Unidos antes de la revolución, los primeros contactos, a comienzos del siglo XX. Estados Unidos mantenía una presencia limitada en Irán. La relación entre ambos países era cordial pero distante. Los misioneros cristianos estadounidenses fundaron escuelas y hospitales en territorio persa, y los diplomáticos estadounidenses eran considerados más neutrales en comparación con las potencias coloniales europeas. A principios del siglo XX, el Reino Unido estableció la Anglo-Iranian Oil Company, obteniendo enormes beneficios del petróleo iraní. Estados Unidos observaba con interés la situación, y aunque aún no participaba directamente, pronto vería una oportunidad estratégica en la región. Esta decisión fue muy popular en Irán, pero profundamente impopular entre los gobiernos occidentales. El objetivo era derrocar a Mossadegh y restituir el poder absoluto al Shah Mohammad Reza Pahlavi. Agentes estadounidenses infiltraron medios de comunicación, contrataron manifestantes y militares, y sembraron el caos en las calles de Teherán. El golpe fue un éxito. Mossadegh fue arrestado, y el Shah se convirtió en el principal aliado de Occidente en la región. Para los británicos y estadounidenses, la nacionalización no solo era una amenaza económica, sino un riesgo geopolítico. Temían que Irán cayera en la órbita soviética durante la Guerra Fría. El petróleo y el interés occidental, todo cambió cuando se descubrieron vastas reservas de petróleo en Irán. Washington proporcionó asistencia militar, entrenamiento para la temida policía secreta SAK y enormes cantidades de ayuda económica. El Shah se convirtió en el Gendarme del Golfo Pérsico, el principal defensor de los intereses estadounidenses en Medio Oriente. 2. En el golpe de Estado de 1953 y el papel de la CIA Mossadegh y la nacionalización del petróleo. En 1951, el primer ministro iraní Mohammad Mossadegh impulsó la nacionalización del petróleo, desafiando a la Anglo-Iranian Oil Company y al Reino Unido. Aunque muchas de estas reformas buscaban fortalecer al Estado y reducir la influencia del clero islámico, provocaron tensiones internas. A medida que Irán se occidentalizaba, también se alejaba de sus raíces tradicionales y religiosas. Las ganancias del petróleo beneficiaban a una élite cercana al Shah, mientras la población rural y urbana pobre se sentía marginada. La corrupción estatal era rampante, y los símbolos de la cultura occidental chocaban con la moral islámica tradicional. Operación Ajax en 1964 fue exiliado, pero desde el extranjero comenzó a construir un movimiento religioso político poderoso. Sus discursos eran grabados en cassettes y distribuidos clandestinamente. Khomeini denunciaba al Shah como un títere del imperialismo estadounidense y se convirtió en el símbolo de la resistencia islámica. Cualquier forma de disidencia era castigada con encarcelamiento, tortura o desaparición. Estados Unidos sabía de estos abusos, pero los justificaba como parte del combate contra el comunismo. Esta postura generó una profunda desilusión entre muchos iraníes, que comenzaron a ver a Washington no como un defensor de la democracia, sino como cómplice de la dictadura. Consideraban que su influencia era marginal y que el Shah tenía el control total. En lugar de fomentar una transición política o apoyar una reforma real, Washington siguió apostando por el Shah hasta el último momento. Las protestas en Qom fueron brutalmente reprimidas, lo que desató una ola imparable de manifestaciones a lo largo del país. Cada 40 días, los iraníes salían a las calles para conmemorar a los mártires caídos, alimentando una revolución que crecía día a día. En 1953, Estados Unidos, a través de la CIA y en colaboración con el MI6 británico, organizó un golpe de Estado secreto
conocido como Operación H3. El Shah de Irán, aliado de Occidente y peón de Estados Unidos, apoyo incondicional de Washington tras el golpe de 1953. El Shah gobernó con firme apoyo de Estados Unidos. La Revolución Blanca, con asesoramiento estadounidense, el Shah lanzó la Revolución Blanca, una serie de reformas socioeconómicas que incluían la reforma agraria, el sufragio femenino y la modernización del país. Carter había hecho de los derechos humanos una piedra angular de su política exterior. Pero Irán, su principal aliado regional, era un violador sistemático de esos derechos. Internamente, el gobierno estadounidense debatía entre presionar al Shah para que realizara reformas o seguir brindándole apoyo total. Esta indecisión debilitó aún más al régimen iraní. 4. El malestar crece bajo la sombra de Washington. La represión del SABK, entrenado y financiado por Estados Unidos e Israel, se convirtió en un aparato brutal de represión, inflación, desigualdad y corrupción. A pesar del crecimiento económico y la modernización, Irán se convirtió en un país marcado por la desigualdad. 5. El ascenso del Ayatollah Khomeini y la ceguera de Washington, exilio de Khomeini y su influencia. En 1963, el clérigo Ruhollah Khomeini fue arrestado por criticar al Shah y sus reformas. Error de cálculo de la CIA y a los servicios de inteligencia estadounidenses subestimaron gravemente a Khomeini. 6. A 1978, el año de la rebelión, protestas masivas en enero de 1978. Un artículo difamatorio sobre Khomeini fue publicado en un diario iraní. Vacilación de Washington. La Casa Blanca, bajo la presidencia de Jimmy Carter. 7. La caída del Shah y la inacción de IEA. Salida del Shah en enero de 1979. Debilitado por el cáncer y la presión internacional, el Shah abandonó Irán. Estados Unidos le ofreció refugio temporal para tratamiento médico. Fue un error diplomático grave al admitir al Shah. Estados Unidos encolerizó a los revolucionarios iraníes. Regreso de Khomeini. El 1 de febrero de 1979, el Ayatollah Khomeini regresó triunfalmente a Irán. Fue recibido por millones. En cuestión de semanas, el régimen monárquico colapsó. El ejército iraní se declaró neutral, y la República Islámica nació con apoyo masivo del pueblo. 8. La toma de la embajada estadounidense. 52 diplomáticos fueron tomados como rehenes durante 444 días. Este evento marcó un punto de no retorno en la relación entre ambos países. Para los revolucionarios, la embajada era el nido de espías, símbolo del intervencionismo imperialista. Para Estados Unidos, era un acto de terrorismo y humillación. Crisis de los rehenes. El 4 de noviembre de 1979, un grupo de estudiantes islamistas asaltó la embajada de Estados Unidos en Teherán. Aviones y helicópteros chocaron en el desierto, y murieron 8 soldados. Este fracaso debilitó a la administración de Carter y contribuyó a su derrota electoral frente a Ronald Reagan. Aunque muchos en Occidente vieron la revolución islámica como un retroceso, para millones de iraníes fue un acto de independencia y dignidad nacional. Fracaso del RISC. La operación militar estadounidense para rescatar a los rehenes fracasó estrepitosamente. En abril de 1980, el respaldo al Shah, el entrenamiento de el SABK, el golpe de 1953 y la indiferencia frente a las demandas del pueblo iraní crearon las condiciones para una explosión revolucionaria. Washington impuso sanciones, congeló activos iraníes y colocó a Irán en su lista de estados patrocinadores del terrorismo. A su vez, Irán condenó a Estados Unidos como el Gran Satán y comenzó a fomentar movimientos antioccidentales en la región. Irán pasó de ser uno de los pilares de la política exterior estadounidense en Medio Oriente a convertirse en su más enconado adversario. Y todo comenzó con decisiones que, en su momento, parecían racionales, pero que ignoraron el alma, la cultura y la historia de un pueblo milenario. 9. En las consecuencias de la intervención. Hostilidad permanente desde 1979. Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán se rompieron por completo. El legado de la desconfianza. Los iraníes nunca olvidaron el golpe de 1953, ni el apoyo incondicional de Washington al Shah. 10. En reflexiones finales, la participación de Estados Unidos en la revolución iraní de 1979 no fue directa en el sentido de provocar la caída del Shah, pero sí fue decisiva en su causa. Cuando finalmente estalló,
Estados Unidos se encontró paralizado, sin aliados dentro del país, sin una estrategia clara, y enfrentando una nueva realidad política radicalmente opuesta a sus intereses. El caso iraní es una advertencia para el futuro, a las alianzas, basadas únicamente en intereses geopolíticos, sin tener en cuenta la voluntad del pueblo, pueden volverse en contra.